la conferencia de hoy referida a una salud y el cambio climático. ¿Qué nos falta? Un enfoque desde la ética. Esta conferencia fue presentada en la actividad interacadémica con las academias argentinas y acordamos de que era una conferencia sumamente interesante como para traerla y replicarla en nuestro medio. Y como comentador está el doctor Alberto Sirio, que es académico y expresidente de la Academia de Veterinaria y además ex decano de la Facultad de Veterinaria, que va a hacer los comentarios de la conferencia del doctor Müller. Así que adelante, doctor Müller, lo escuchamos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la academia, a los colegas que están aquí presentes, a la Academia de Veterinaria, que también está muy bien representada por su anterior presidente, a todos los colegas académicos, miembros también de la Comisión de Bioética Asistencial del Hospital Militar que tenemos presentes y a nivel del Zoom. Creo que es una buena oportunidad para, como decía la presidenta, repetir la conferencia que tuvimos ocasión de dar en las jornadas del año pasado y que les pareció importante repetir acá, y creo que es un tema que bien vale la pena poder multiplicarlo y poder difundirlo. Yo venía pensando que tengo que agregar un elemento a esta declaración de conflicto de interés, y es que soy uno de los 8.000 millones de personas que contribuyen a que el planeta esté en este momento en las circunstancias en que está. Sin ir más lejos, hoy quemé un par de litros de combustible fósil y moví una tonelada de metal y de plástico solamente para venir acá. Creo que eso puede ir ilustrando un poquito el nivel de compromiso que deberíamos tener con este problema. El concepto de una salud es un concepto que ya está muy arraigado a nivel de lo que es la medicina, lo que es la veterinaria y lo que son las ciencias ambientales. Surge de percibir la asociación entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Y se ha ido de alguna manera complementando a lo largo del tiempo, tratando de incorporar cada vez más lo que es el medio ambiente no humano en el concepto general, de tal manera que ahora hablamos de una salud planetaria. Y como en todos los otros niveles, si hablamos de una salud, también tenemos que hablar de una ética vinculada a cada uno de esos niveles de salud. Entonces, la pregunta del título, ¿cuánto nos falta y qué nos falta? Yo tengo que transmitirles una visión personal un poco pesimista, porque para empezar, no sé si estaremos en ese momento tan crucial, pero que tenemos de sobra guerra, hambre, peste y muerte en el mundo, lo tenemos. Y tal vez sea bueno encarar en qué aspectos eso lo estamos viviendo de algún modo. ¿Y por qué entonces existe esto? En primer lugar, hay un combo funesto, me gustó llamarlo así, de esa manera, porque son una serie de fenómenos globales negativos que están intervinculados entre sí, interconectados. La deforestación, la disminución de la biodiversidad, etcétera, etcétera, y que se ve en algunas de esas gráficas. A la izquierda tenemos, por ejemplo, las emisiones de CO2 y de equivalentes de CO2, o sea, metano y otros gases que terminan por su efecto metabólico en equivalentes a CO2. Y en esa gráfica vemos solamente los que son debidos a la actividad agropecuaria, simplemente. Y vemos cómo las cifras siguen una escala de crecimiento que ahí esboza ser irregular en algunos aspectos, pero francamente creciente. Y se acompaña de elementos relativos como la desertificación, las sequías y la disminución de los humedales. En aquella gráfica de la derecha, los humedales son los únicos que vienen descendiendo. O sea que se asocian dos efectos negativos. Y aquí tenemos lo que ocurre con las emisiones mundiales de CO2, pero acá de todas las fuentes. Fíjense cómo se multiplican esos eh, gigatoneladas de CO2, que es hasta inconcebible tratar de vislumbrar
qué magnitud de anhídrido carbónico es la que estamos vertiendo a la atmósfera. Y vemos que hay un proceso de crecimiento de esos vertimientos, donde a pesar de los protocolos de Kioto, el Acuerdo de París y otros que vamos a ver más adelante, parecería que las únicas circunstancias que obligan a la disminución son las que vienen impuestas por la naturaleza o por las evidencias fácticas de lo que viene ocurriendo. Lo único que consiguió disminuir eso fue la pandemia. Parecería que esta curva lineal no se muestra como exponencial y que mostrara un cierto índice de estabilización al final de la curva. Y aquí tenemos más evidencias, ¿no? El calentamiento global, marcando el 1,5 grados centígrados de temperatura en el aire, en la superficie terrestre, pero también en la media global, superficie tierra-océano. En la gráfica de abajo vemos, en el esquema de abajo, en el dibujo, cómo hay muchas áreas de los océanos que están sufriendo el proceso de calentamiento. Y en la de arriba, cómo se vaticina en esa curva, sí, prácticamente exponencial de crecimiento del calentamiento global, cómo se vaticinaba en aquel momento que el 2024 iba a ser el primer año en que se iba a superar ese límite de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura media anual, y creo que se logró ese éxito. A la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con esto? Todos esos cambios en la temperatura media global que vemos ahí graficado en cuanto a la escasez de agua, la erosión del suelo, la desaparición de vegetación, etcétera, etcétera, implica riesgos para la salud humana, prácticamente todos ellos. La degradación de permafrost tal vez sea la que incide menos, pero todos los demás tienen alguna repercusión sobre la salud humana. Y vemos como los riesgos, que se vuelven muy, muy peligrosos a niveles superiores, ya estamos rozando nosotros los riesgos moderados y en algunos casos elevados. Y en los biomas antropogénicos a nivel mundial, a nivel del globo, cada uno de estos elementos repercute de una manera en mayores o menores territorios según el caso. En unos es más marcada la distorsión estacional, en otros la desertificación. En fin, todos los biomas son afectados de una manera u otra y imagínense lo que implica la combinación de todos estos efectos. El siguiente. Y el tema que más nos ocupa, las consecuencias médicas y veterinarias de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la zoonosis, en particular el dengue, que nos ha ocupado en más de una oportunidad, ahí muestra una curva de crecimiento también prácticamente exponencial, y por otra parte la aparición, reemergencia o emergencia de nuevas zoonosis como el oropouche, que en su momento también produjo bastante alarma, la viruela símica y tantas otras. Adelante. Eso por un lado, lo que está ocurriendo en cuanto a los fenómenos ambientales. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hay una relación considerable, porque este círculo vicioso es muy difícil de romper. No en la tasa de crecimiento poblacional, sino en el aumento de la tasa anual de crecimiento. En los años 70, después de nuestro periodo, el de los baby boomers, de la mayoría de nosotros, se moderó la curva de crecimiento exponencial y se esboza allí una meseta. ¿Y qué advierte la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana? Los efectos de todo este fenómeno sobre la salud humana. Efectos directos, como tal vez lo estén viendo en este momento en Europa con el tema de los incendios, pero efectos indirectos a través de los sistemas naturales, enfermedades respiratorias, alérgicas, enfermedades transmitidas por alimentos y el agua, transmitidas por vectores, lo que más nos ocupa en nuestras jornadas interacadémicas, indirectos a través de los sistemas socioeconómicos, la repercusión socioeconómica que todo este fenómeno produce. Y el resultado global es una contribución también adicional de todos estos fenómenos a un mundo desigual. Y esto nos abre las puertas a tratar el tema ético de fondo que queríamos encarar en esta charla. La siguiente. Porque no solo el planeta está hirviendo en ese calentamiento global, nosotros con él, y no nos percatamos. Estamos adentro de un sistema cerrado, termodinámicamente somos un sistema cerrado.
¿Y habrá tiempo para revertir esta situación? ¿Podremos ser curativos o apenas seremos paliativos? Porque este problema se extiende a múltiples niveles de lo que es la cultura y la sociedad humana actual. Pero el vínculo, el factor causal de fondo es único y somos nosotros. Parecería que desde la etapa inicial de nuestra evolución, centrada en el instinto, y la actual, donde debería tener la ética un lugar predominante, parecería que no hemos cambiado tanto en ese sentido. Entonces, personas, comunidades, culturas, los consumos, las formas de consumo, entidades, estados, gobiernos, forman parte de una globalidad que está en el núcleo causal de toda esta situación. Por eso es que como especie tenemos una pesada culpa que deberíamos asumir. Y hay autoridades de distintos niveles del sector político que se han manifestado en este sentido. A mí me llamó la atención esta declaración del anterior presidente en la Asamblea General de la ONU, que se manifestó preocupado por la separación entre economía y medio ambiente. Y desde otras tiendas políticas también se ha manifestado lo mismo, ¿no? El contador Ferrari en su momento dijo, a los que nos gusta la economía tendemos a ponerla en el centro de todo y no debe ser así. Y esta es una de las razones de la situación. Es necesario ver la otra cara de la moneda con una nueva óptica, con la óptica ética. Esto surge de una visión marcadamente antropocéntrica de la cultura occidental judeocristiana en la que estamos inmersos. Fíjense que ya de larga data surge el sustento cultural. En la Biblia está estampado este mandato de llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre las otras especies. Esto ha formado parte de un trasfondo cultural que incide mucho en esta visión. Adelante. Vamos a hacer para los que estén en el ámbito de la medicina una comparación y un test rápido, ¿no? Creo que va a ser inmediata la respuesta que cada uno de nosotros puede plantear ante esta pregunta, ¿no? Si consideramos al planeta como un organismo vivo, que lo es, en definitiva, con firmes relaciones simbióticas entre cada una de las estructuras vivientes que alberga, si una de ellas crece sin control, invade y agrede una parte de esta estructura, ¿en qué termina? Bueno, termina como lo vemos en la figura de la derecha, la siguiente. Y fíjense hasta qué punto se soslayan estos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de la población en general, esto fue un reclamo de productores rurales agremiados en favor de una desregulación de las regulaciones ambientales que se estaban instituyendo, y uno de ellos manifestó en un programa radial: dentro de mi propiedad yo hago lo que quiero. Al mismo tiempo que un intendente, el de Maldonado, mencionó en relación a la protección de los elementos vivientes de la isla de Lobos, que es una reacción de los ambientalistas. Protegieron, pero nadie va a disfrutar de la protección, solo los animales. Bueno, yo diría justamente, así bien. Lo que decíamos recién, es un sistema cerrado, pero es un sistema cerrado muy particular. Nosotros estamos adentro de ese sistema cerrado. Y parecería que los esfuerzos tecnológicos actuales apuntan a concebir un futuro de la humanidad que resida en podernos trasladar a Marte, a colonizar Marte de alguna manera con sus temperaturas y sus condiciones planetarias, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué costo tendría un programa de este tipo y quién sería el que sería trasladado a Marte eventualmente para colonizar y abandonar este planeta ya totalmente degradado? Y la naturaleza nos enseña muchas cosas si les prestamos atención, ¿no? Hay muchos sistemas animales sociales en la naturaleza, la colmena es una de ellas, y mantienen un equilibrio perfecto, hasta que nosotros incidimos de alguna forma. Entonces la pregunta sería, ¿no tendremos que derivar del antropocentrismo a un biocentrismo? Porque estamos ahora muy esperanzados con la inteligencia artificial, pero no mostramos una gran inteligencia natural. Y ha habido hitos muy importantes en todo, en la percepción de este proceso y en lo realizado. Y uno se pregunta si sirvió para algo. Desde la conferencia de Río de Janeiro, donde se comenzó
a plantear ya hace, fíjese cuántos años, hasta el protocolo de Kioto, pasando por el de París y las distintas conferencias internacionales denominadas genéricamente COP. En cada una de ellas se establecieron normativas, aspiraciones, protocolos y directivas que ya vimos que no ejercieron, por lo menos históricamente, demasiado efecto beneficioso. Esta es una manifestación de lo que ocurría en la conferencia de París, ¿no? Y una apreciación de lo mismo, ¿no? Aunque es necesario aumentar en gran medida las medidas relativas al cambio climático para alcanzar los objetivos, hay alguna solución que se percibe en el horizonte. Para el 2030, las soluciones de cero emisiones de carbono podrían ser competitivas en sectores que representan más del 70% de las emisiones mundiales. O sea, se esboza como una suerte de percepción positiva de lo que se ha logrado hasta ahora. Veamos hasta qué punto puede ser considerado eso. Y adentrémonos en algunas instancias más recientes. Una fue el Foro Internacional sobre el Cambio Climático en Foz de Iguazú, que fue preparatorio de la COP28 de Dubái del 2023, y durante nuestra jornada del año pasado, simultáneamente en la misma fecha, estaba ocurriendo la COP29 en Bakú. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de la COP29? Bueno, en el primer párrafo podemos ver que el encuentro congregó una enorme cantidad de personas involucradas en eso, representantes de los medios de comunicación, observadores, etcétera, etcétera. Pero, si nos fijamos en el segundo párrafo, ¿quién faltaba? China, India, Francia, Alemania, Brasil y Estados Unidos. O sea, los causantes del enorme porcentaje de la contaminación y de las circunstancias que estamos tratando de analizar. Y acá vemos lo que decíamos recién, ¿no? Los aspectos positivos, consensos multilaterales son posibles, la mejor respuesta, una voluntad clara de continuar. Como dice un amigo, la problemática está bien planteada, pero ¿y la solucionática? Entonces, nuevos compromisos de financiación, los mercados de carbono, etcétera, etcétera, tratar de cumplir con los elementos planteados en el compromiso de París. Sin embargo, no ha sido posible avanzar en cuestiones vinculadas a la mitigación ni asegurar la puesta en marcha de los acuerdos de Dubái, los inmediatamente anteriores. Y tampoco ha habido acuerdo en la agenda de transición justa, de manera que hubiera un equilibrio en esta transición. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. No sé qué se puede agregar a algo que sea la mayor amenaza, la más mayor que la mayor, a través de los impactos directos e indirectos que veíamos en una imagen anterior. ¿Y qué se puede hacer? La Organización Mundial de la Salud propone 7 puntos, ¿no? Actuar sobre la gobernanza, estructuras institucionales, la nuestra puede ser una. Planificar, elaborar documentos nacionales. Nosotros felicitábamos a Argentina porque Argentina el año pasado tenía unos cuantos documentos en este sentido. Las jornadas nuestras son interacadémicas internacionales, con los académicos argentinos también de la Academia de Agronomía y Veterinaria. Trabajar sobre las infraestructuras, los sistemas de vigilancia del clima y de la salud, apreciar los cobeneficios que hay entre la salud y la salud ambiental y las acciones a favor de un clima saludable. Investigación y capacitación y sobre todo financiamiento del clima. Ahí tenemos en un esquema arriba, es un esquema dinámico que está en la página de la OPS, pero donde se marcan todos los aspectos en que un buen efecto sobre los aspectos climáticos tiene mucha repercusión sobre los aspectos sanitarios. En definitiva, podemos comunicar, como estamos haciendo ahora, informar, enseñar, pero no tenemos mucho poder vinculante con ninguna estructura que sea relevante en este sentido. Yo me enteré el año pasado, preparando esta preparación y esta presentación, que existía en nuestro medio algo así como un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que había sido creado en el 2009
y que en el momento en que lo consulté, en noviembre del 2024, tenía 120 documentos elaborados. O sea que nosotros también, del punto de vista de los documentos, veníamos avanzando, pero ninguno tenía que ver con la salud y el cambio climático, ninguno de ellos. La siguiente. Porque esta estructura es una estructura muy completa, como siempre suele ocurrir, donde creo que no hay ningún ministerio que falte ahí, el Ministerio de Salud Pública es solo uno de ellos, y algunos de esos documentos tienen que ver con el cambio climático y la energía, el cambio climático y el agro, ya nos vamos acercando, la movilidad, la costa, el turismo, pero de la salud, nada. La siguiente. Entonces, la salida, si acaso existe una salida, y esperemos que sí, ¿es tecnológica? Sí, es tecnológica, pero sobre todo es humana y es ética. Depende de nuestros comportamientos, de las conductas humanas, de nuestros paradigmas, y eso nos lleva al terreno de la educación ambiental y ética, de la responsabilidad personal, nacional, regional y global, y de concebir que existe una ética de supervivencia planetaria, ambiental y global, en la cual también vamos a entrar ahora. Desde esa ética de la supervivencia vale lo que expresó Hans Jonas en esta aseveración. Dijo, no todo lo técnicamente posible resulta éticamente deseable. Y tal como están las cosas, mucho de lo económico, de lo tecnológicamente posible hoy en día es francamente éticamente indeseable. Y hay que concebir, en una época en que tanto hablamos de derechos, que el planeta como ser vivo también tiene sus derechos. Entonces, de una ética ambiental o ética del ambiente, ¿qué podemos decir? Es una parte de una ética, en términos generales, aplicada, que considera las relaciones entre nosotros, el ambiente natural que nos circunscribe. ¿Y cuáles son los valores que deben regir en este sentido? Y este tipo de visión es necesario hasta del punto de vista de una ética ética puramente humana, utilitaria. O sea, una ética que aprecie las consecuencias de nuestros actos y no tanto la validez de nuestros actos. Y en este ámbito de la ética ambiental existe un amplio abanico, un espectro de apreciaciones, desde lo que se denomina extensionismo ecológico, que es, si se quiere, el abordaje inicial del concepto de una salud, donde se reconoce la interdependencia fundamental que existe entre todas las entidades bióticas, todas las entidades vivas, los humanos, los animales y el medio ambiente fundamentalmente vegetal, hasta un extensionismo libertario radical que considera moralmente a los no humanos en el mismo plano de los humanos. Todo un espectro donde uno considera que debería avanzarse incluso desde el extensionismo ecológico, tal vez abarcando una ética de la conservación o una ética ecológica más profunda. Entonces, un proceso creciente, exponencial, como el que venimos reseñando en la primera parte de la charla, que lleva 2 siglos de existencia, prácticamente desde la revolución industrial. ¿Cuánto va a tardar en revertirse? Si es que es posible revertirlo, si es que es deseable para la humanidad revertirlo. A mi criterio, esto requiere un esfuerzo revolucionario de dimensiones cósmicas, porque 100.000 años de evolución los hemos perjudicado en 200 años de desarrollo. Y basta ver matemáticamente lo que implicaría una curva exponencial como las que habíamos visto hoy, llamémosle de crecimiento poblacional o de consumos o todas esas gráficas que hemos visto, que lleva 2 siglos, ha tenido una fase inicial por determinadas intervenciones que ya han ocurrido de estabilización, donde se esboza esa meseta, pero requiere una segunda intervención de inicio de la reversión. Y parece muy utópico pensar en una reversión total de estos fenómenos, y más bien uno pensaría en una reversión parcial, definitivamente parcial, donde lo que habría que determinar es cuál es el nivel en relación a los cambios pre-revolución industrial que aceptaríamos desde el punto de vista ambiental. El futuro no luce muy auspicioso, sobre todo en los últimos tiempos, porque desde la cima del poder global los rostros son adustos y fundamentalmente negacionistas de todo este fenómeno. Y parecería que se esbozan algunas otras también tendencias, ¿no?
Febrero de este año fue el mes más cálido de la historia, por lo que decíamos hoy de la superación del 1.5. El mínimo histórico del hielo marino a nivel ártico y a nivel antártico está pasando algo parecido. El calentamiento ártico es 4 veces el calentamiento global, o sea que dentro de la globalidad hay lugares donde predominan unos aspectos más que en otros. ¿Y por qué es tan difícil lograr estos cambios, este tipo de cambios? Primero, porque los hemos dejado llegar hasta un plano inconcebible, demasiado lejos. Lo venimos notando desde hace relativamente pocos años, pero en esos pocos años se ha multiplicado mucho. Los organismos internacionales de alzada, que potencialmente deberían tener un elemento de influir sobre esta situación, tienen poco poder vinculante. Mucho más lo tienen los lobbies, los grupos de presión y los grupos de poder. Entre ellos, el capital, los grandes intereses internacionales y nacionales tienen mucho más efecto sobre las condiciones que se dan que las voces que saltan por ahí para reclamar un cambio distinto. Por la burocracia institucional, por el descreimiento, el desinterés, la apatía y el negacionismo. Ustedes han visto en Uruguay circulando mucha gente preocupada por el cambio climático, o más bien mucha gente preocupada por cuál va a ser el tercer auto que van a comprar en su casa. Y fundamentalmente, y englobando todo esto, por falta de una visión bioética ambiental global. Por eso, ante un grave problema global, parecería que hace falta un nuevo mandato imperativo al estilo kantiano, de inspiración humana, racional, y una nueva visión ética, no antropocéntrica, sino geocéntrica, una suerte de giro anticopernicano. Por suerte hay algunos signos alentadores. En este año hemos tenido la feliz notificación de la creación en nuestra universidad de 4 nuevos institutos de investigación. Uno que ya está vinculado con nosotros en esta institución interacadémica y para la nueva jornada interacadémica, es el Instituto de Investigación Una Salud, pero que se acompaña de otros que tienen que ver con la misma temática y de la misma manera. O sea que se abre una puerta de expectativa a nivel nacional. Y ha habido otras academias muy interesadas en este tema. Yo tuve la ocasión de apreciar este webinario, que fue muy reciente, donde se acepta, dentro de los comentarios finales de una muy rica jornada, que el cambio climático es una amenaza real y muy importante, la problemática. Pero ¿cuál es la solución real? La solución ática. Yo creo que como un elemento más, para crear resiliencia ante estos fenómenos, precisaríamos una postura estoica mucho más firme de la que tenemos, mucho menos posmodernidad, mucho menos hedonismo, y recordar que, como en su momento, tal vez con otras palabras lo dijo Hawking, pero sí lo mencionó recientemente la NASA, el ser humano apareció con un cambio climático y con otro puede desaparecer. Intentemos lo de la figura, terminar con algo de humor, y gracias al académico Campos que me cedió esta figura. Muchas gracias, doctor Müller. Realmente el pronóstico global es, yo diría que apocalíptico. Menos mal que al final se vislumbran algunos hechos que pueden abrir una esperanza para el futuro. Ahora le damos la palabra al doctor Sirio para hacer los comentarios de la conferencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, Augusto, por haberme invitado y permitirme participar en un evento más que fortalece el vínculo entre nuestras academias. Eh, bueno, felicitaciones, Augusto, ¿qué más podemos agregar a esta excelente conferencia que nosotros ya la conocíamos en parte por haber sido dictada en las jornadas anteriores, pero que ahora, según me has comentado, la has ampliado, le has incluido otros aspectos. Me parece excelente los aportes de distintos ángulos. En particular, me gustaría hacer hincapié en una de tus diapositivas, creo que es la diapositiva 23, la tengo anotada por acá, pero veo mal.
donde hablas de la impronta cultural que desde hace milenios se viene llevando a cabo en el planeta, debida justamente a las religiones monoteístas. Entonces, las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, bíblicas y coránicas, están estigmatizando, por no decir, y luchando en contra del control de la natalidad, por todos los medios posibles. Y esto, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista coránico, es seguido, respetado y cumplido por miles de millones de personas en el mundo, de estas tres grandes religiones monoteístas. Con lo cual se dificulta en buena medida el control de una natalidad, el buscar reducir la tasa de crecimiento humano, si se puede llamar así, del planeta, aunque evidentemente no es la única solución, no es la única medida, porque ya vimos, como tú bien lo mostraste, que a pesar de que hay un decrecimiento de la tasa de natalidad en el mundo, la problemática, todos los puntos que marcaste siguen incrementándose. En las últimas diapositivas que has presentado, se gozan algunas soluciones que, por supuesto, no son únicas, no son unívocas, sino que son multifacéticas y que dependen de una enorme cantidad de factores. Yo quisiera aportar, antes de ver ese par de diapositivas, quisiera aportar algunos datos. Últimamente yo he leído una obra de un experto mundial, Jean-Marc Jancovici, un francés, que es experto en clima, experto en energías, asesor del gobierno francés, reconocido internacionalmente. Él tiene un libro, capaz que alguno de ustedes lo ha visto, él tiene un libro del cual está sacada esta imagen, un libro que hizo que se llama El fin de un mundo, perdón, Un mundo sin fin, hecho justamente con un caricaturista francés que permite una visión más llevadera de toda esta problemática. Esta es una lámina quitada de ahí, ahora la vamos a comentar. Y me gustaría dar, ya aprovechando las distintas causas que mencionó Augusto sobre el calentamiento global, una cuantificación que este experto hace en base a medidas que él llevó a cabo durante años y años de su trayectoria. Las emisiones, él cuantifica las emisiones de origen humano, porque tenemos que tener en cuenta que el principal elemento que lleva al calentamiento global es el vapor de agua, la evaporación de los mares y los lagos. Pero nosotros no tenemos, no es de origen humano y no tenemos prácticamente potestad para controlar eso. Pero sí las emisiones debidas a la actividad humana, que tú muy bien planteaste en tu conferencia, él habla de las tres principales, el CO2, el metano y el protóxido de nitrógeno. En cuanto al CO2, les doy los datos sacados de ese libro. ¿De dónde proviene? El CO2 es responsable del 69% de las emisiones contaminantes con poder de efecto invernadero. El 85% de ese 69% proviene de combustibles fósiles. El 10% de la deforestación, porque según él ha estudiado, los árboles absorben CO2 2 veces más rápido que los cultivos que los reemplazan. Entonces uno dice, sí, está deforestado, pero vamos a poner cultivo, pero la absorción de CO2 es 2 veces menor. Y un 5% de ese CO2 proviene de la fabricación de cemento. El otro elemento, el metano, que nos concierne muy directamente como país productor ganadero, y bueno, el metano contribuye en 24% de las emisiones.
32% de ese 24% proviene de los rumiantes, de la producción de la digestión de los rumiantes. El 23% proviene de arrozales, el 15% de la explotación del carbón, el 12% de descargas de desechos, el 10% de fuegos forestales y 8% otros elementos menores. Y el tercer elemento contaminante, el protóxido de nitrógeno, que solo representa el 5% de las emisiones, proviene de fertilizantes y de los excrementos de la población. Me pareció interesante aportar los datos cuantitativos, que no los he recopilado yo, sino que provienen de un experto internacional, y quería mostrarles dos hechos, dos conceptos que a mí cuando lo vi me impactaron realmente porque yo no lo sabía, ni me lo imaginaba. Y cuando se lo comenté a Augusto, él también me dijo, esto es novedad para mí, creo que es novedad para todos. Nosotros estamos en la era digital, entonces todos pensamos, bueno, es una energía limpia, tenemos, eliminamos papel, eliminamos digamos, comunicaciones, es decir, eliminamos un montón de cosas. Tenemos el concepto que es una energía, es una actividad limpia que no contribuye al calentamiento global. Sin embargo, los estudios de este experto indican que las emisiones de CO2, fíjense lo que dice ahí, las emisiones de CO2 debidas al desarrollo digital son equivalentes a toda la flota mundial de camiones. 2 veces la Marina Mercante Mundial, las emisiones provenientes de 2 veces la Marina Mercante Mundial, o 2/3 de los vehículos particulares y utilitarios mundiales, o 2,5 veces las emisiones de Francia. Entonces uno se dice, bueno, ¿y esto por qué? La mitad de esas emisiones provienen de la fabricación de los terminales, TV, PC, celulares. Lo veo bien. De la construcción y mantenimiento de antenas, de la construcción y mantenimiento de cables, de los satélites destinados esencialmente a comunicaciones. La otra mitad, y este es otro dato impactante, la otra mitad proviene de la electricidad necesaria para hacer funcionar todo el sistema. El 40% de la electricidad mundial proviene del carbón. Usar Internet es usar carbón. Entonces esto a mí me impactó y por eso quería presentárselo. Es un hecho concreto, no sé qué se puede derivar o evolucionar a partir de esto, son hechos concretos. El otro hecho concreto es, ahí tenemos las millones de toneladas en equivalente petróleo obtenidas o liberadas, multiplicando la población por el uso individual de la energía. O sea, en definitiva, eso está mostrando la evolución del parque de máquinas, llamando máquinas a todos los elementos de consumo. Y en la gráfica de arriba estamos observando a lo largo de los años, esto llega hasta el 2022, cómo la energía, el carbón, el petróleo, el gas, la energía hidroeléctrica, el nuclear y las renovables continúan en aumento. Aumentan, aumentan y aumentan. Y en la de abajo hay un poco más de detalle. Se observa que hay un aumento de las energías llamadas renovables. La ecológica, la solar, la hidroeléctrica y alguna otra. Pero si ustedes observan al final, el uso de estas energías renovables, teóricamente limpias, está aumentando. Pero no por eso dejan de aumentar todas las otras. Sigue aumentando el petróleo, el uso del petróleo, el gas, el carbón. Entonces, esto nos está un poco desmitificando, un poco alertando acerca de lo que nosotros podemos hacer, según este experto, para desarrollar energías, fuentes de energía, que realmente lleven a la disminución
de las energías, llamémosle, nocivas. Bueno, estos dos fenómenos me impactaron. Las soluciones, un poco al final de tu charla, se esbozan algunas soluciones. Este hombre, este Jankovic, eh, está diciendo, por supuesto, que no hay una solución única, sino que hay un conjunto de soluciones. Con respecto a esto, fíjense que ninguna energía, a medida que se fue encontrando una energía nueva, utilizando una energía nueva, ninguna de ellas disminuye la energía anterior, disminuye la fuente de energía anterior, y mucho menos la renovable. Entonces, ya termino porque me estoy extendiendo demasiado. Eh, hay según este experto, y también se desprende de lo que tú planteabas, Augusto, hay soluciones que tienen que ver con la alimentación, el transporte, el alojamiento y los productos de consumo. Hay que intervenir en todas ellas. El control de la naturalidad. Hay un enlentecimiento, como tú bien lo mostraste, en la tasa de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Se compensa porque cada vez, a pesar de ese enlentecimiento, cada vez consumimos más. Lo que vamos quedando, o lo que a pesar de la disminución, estamos aumentando el consumo de insumos, de elementos para la vida diaria. Es un problema de cantidad, según plantea Jankovic, es un problema de cantidad, no es cuestión de suprimir determinadas cosas. Por ejemplo, de enlentecer o dejar de consumir carne. Es un problema de cantidad, no abusar, encontrar el justo equilibrio. Evitar los crecimientos incontrolados. Hay los índices mundiales, que todo el mundo con gran satisfacción los lee y se apoya, el índice de crecimiento. El crecimiento fue positivo. Qué bien, hay más crecimiento por tal razón, estos países están creciendo y todo, pero, pero cuanto más crecimiento se logra, peores situaciones estamos. Entonces, él lo que apunta es a controlar una serie de factores y no basarnos tanto en el índice positivo de un crecimiento. No dejar de crecer, pero hacerlo en forma racional, en forma razonable y sobre todo en base a la cooperación, como tú bien planteadas al final, la cooperación entre las personas, entre los países, entre las instituciones y el llevar a cabo acciones globales colectivas. Esto no se arregla con uno o dos países, con una o dos instituciones. Esto tiene que ser en todo el mundo y abarcando estos cuatro elementos: alimentación, transporte, alojamiento y productos. En una palabra, sostenibilidad, como tú planteas excelentemente al fin de tu charla, crecimiento pero con sostenibilidad. Y ahí entra la palabra, el elemento ético que tú acabas de plantear en forma excelente. Muchas gracias, Augusto, por esto y sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Sirio, por sus comentarios. Este, de los presentes, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, le damos la palabra al doctor Müller para cerrar la actividad. De mi parte, creo que fue una conferencia que realmente valió la pena de escucharla. Yo ya la había escuchado previamente y los complementos que le has agregado creo que aportan un valor extra a esta conferencia. Adelante, Augusto. Bueno, muchas gracias. No, lo único que quiero es reiterar mi agradecimiento y señalar que uno a veces tiene que ser un poco disruptivo para mover ciertas estructuras. Creo que era la única intención. Más allá de lo que muy bien mencionaba Alberto, parecería que estamos todavía bastante lejos de las soluciones, ¿no? Y no sé si da mucho tiempo para gradualismo, ¿no? Por lo menos para que la situación no se siga agravando y empecemos a que esa meseta se delinee de una manera
más marcada y empecemos a un proceso de mejoramiento global y planetario. Muchas gracias.